Buenos días muchachos. Entonces hoy vamos a desarrollar un nuevo tema de trigonometría que concierne al tema de identidades. Sobre los temas trabajados anteriormente, como el de la ley del coseno, si hoy me deben hacer llegar ese taller, ¿no, muchachos? Ya saben que a mi correo, ¿sí? O por la plataforma, Colweb, como puedan, pero me deben hacer llegar la evidencia del trabajo realizado. Entonces, si quedaron algunas dudas, ¿qué vamos a hacer? A partir de la semana entrante, a partir del lunes, vamos a hacer algunas conferencias. Entonces ahí puede haber una retroalimentación, algo un poco más dinámico. En el caso de que hayan quedado dudas y que ustedes consideren pertinente hacer ese tipo de reunión. ¿Sí? Por ahora, entonces yo voy a seguir trabajando de esta forma. Siempre voy a realizar algunos videos, pero después haremos una puesta en común sobre el tema para aclarar las dudas. Este tema entonces de identidades trigonométricas tiene que ver con lo que usted aprendió en grado octavo cuando le enseñaron a factorizar. Entonces de pronto les voy a dejar un trabajito para que repasen todos los casos de factorización, o por lo menos los casos que más necesitamos. Bien, entonces vamos con la definición de identidades. Una identidad básicamente es una igualdad, pero que siempre se cumple. A ver, si yo digo el número 36, si yo factorizo ese 36, podría decir que es 12 por 3, ¿cierto? Cogí esta cantidad de 36 y lo expresé de otra forma. Y estas dos expresiones son equivalentes. En álgebra, entonces usted vio que si usted tiene la expresión a cuadrado menos b cuadrado, eso siempre será equivalente a decir a más b por a menos b. O sea, esta expresión es idéntica a esta otra expresión. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo reemplazo a y a b por cualquier cantidad, siempre me va a dar la equivalencia. ¿Listo? Entonces, digamos que A vale 2, digamos que B vale 3. Entonces, aquí estaría diciendo que 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado es lo mismo que decir que 2 más 3 por 2 menos 3. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Esto nos da menos 5. Entonces veamos por este lado. 2 más 3 da 5 y 2 menos 3 da menos 1 y eso es igual a menos 5. He llegado al mismo resultado, pero utilizando dos expresiones que son, aunque parecen diferentes en estructura, son equivalentes a la hora de reemplazar. Eso es una identidad algebraica y que se va a aplicar ahora para identidades trigonométricas. Entonces, otra identidad que ustedes vieron, a más b al cuadrado, eso es igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Si reemplazamos por las mismas cantidades, entonces 2 más 3 al cuadrado será equivalente a 2 al cuadrado más 2 por 3 más 3 al cuadrado. Veamos, 2 más 3 da 5 al cuadrado da 25. Esto nos daría 2 al cuadrado, 4, 2 por 2, 4 por 3, 12, más 9, 25 igual, esto da 16 más 9, 25 igual a 25. ¿En qué difiere una identidad de una ecuación? Si yo les digo que 2a más 4 es igual a 6, entonces aquí me están pidiendo un único valor que satisface esta igualdad. En una identidad yo puedo reemplazar a los literales, si es una identidad, por cualquier valor y siempre se va a cumplir. En una ecuación yo hallo un valor en específico. Entonces aquí diría que 2a es igual a 6 menos 4, 2a es igual a 2, a es igual a 2 sobre 2, a es igual a 1 en este problema. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que hay entre una identidad y una ecuación. Para una ecuación, si la ecuación es de segundo grado, entonces hallaría 2 o 1 o ningún valor. Si es de tercer grado, 3, 2, 1, bueno.
Dependiendo del grado voy a hallar el número de valores en ecuaciones, pero en una identidad básicamente son expresiones equivalentes a otra, ¿sí? Pero cambiando, digamos que la estructura. Bien, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas pues van a manejar las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿sí? Entonces, para trabajar esto voy a empezar con la identidad fundamental. Entonces voy a trazar aquí una circunferencia. Ya sabemos, este es un círculo trigonométrico y ya sabemos que un círculo trigonométrico tiene por radio la unidad. Entonces trazaría acá mi plano cartesiano y bueno. Entonces el radio es la unidad porque es un círculo trigonométrico. Entonces voy a trazar un vector acá, ¿sí? Que si lo prolongo hacia abajo voy a obtener un triángulo rectángulo. Este es el ángulo θ, entonces sabemos, este es el valor en Y, este es el valor en X. Y sabemos que su hipotenusa es 1. Si yo planteo para esto la función trigonométrica sen de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa que es 1. Y cos de θ que es igual al cateto adyacente que es X sobre 1. No he puesto el 1 porque ya sé que me va a dar, entonces como denominador 1 es módulo de la división. Bien, ahora voy a relacionar esto por el teorema de Pitágoras. Entonces por el teorema de Pitágoras yo tengo que x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? El cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero entonces veamos qué pasa. Sabemos que x es la misma función coseno y que y es la misma función seno, ¿cierto? Entonces en vez de colocar x voy a colocar cos del ángulo θ, pero al cuadrado, más sen del ángulo θ al cuadrado es igual a la hipotenusa que damos que vale 1, entonces será igual a 1 al cuadrado. Cuando trabajemos razones trigonométricas y con sus potencias, la potencia no se coloca en este lugar, la potencia se trae a esto, pero son expresiones equivalentes. O sea que tendríamos que coseno cuadrado de θ más sen cuadrado de θ es igual a 1. Esta es la que se conoce como identidad fundamental o identidad pitagórica. Yo espero que estén tomando sus apuntes tal cual se hace en clase, ¿no? Entonces, todo esto debe aparecer en su cuaderno. Entonces, esta es la identidad con que más vamos a trabajar. ¿Que de dónde viene? Del teorema de Pitágoras. Entonces, a partir de esta, al final vamos a hacer una lista de todas las identidades que se obtuvieron. A partir de esta, entonces voy a obtener otras identidades. Entonces, esta identidad, ¿sí?, que tenemos acá, cos cuadrado de θ más sen cuadrado de θ igual a idéntico a 1. Entonces usted la puede verificar con cualquier ángulo. Digamos que θ es igual a 30 grados. Entonces empezaríamos. Cos cuadrado de 30 más sen cuadrado de 30 grados deberá ser igual a 1. Entonces, coseno de 30, nosotros ya sabemos cómo construir esa tabla, ¿no? Recuérdenlo. Dividimos acá 30, 45 y 60. Siempre empezamos con seno. 1, 2, 3, 2, 2, 2, raíz. Sacando seno ya podemos sacar coseno fácilmente. 1, 2, 3, ¿cierto? Raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y 1/2. Bien, entonces veamos. Cos de 30 ya sabemos que es 1/2 al cuadrado, más sen de 30, el sen de 30, entonces, el cos de
el cos de 30 es raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, lo tenemos, más sen de 30, que es 1/2 al cuadrado, eso deberá ser igual a 1. Entonces, raíz de 3 al cuadrado queda 3 y 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, idéntico a 1. Como estas son dos fracciones homogéneas, entonces simplemente habrá que hacer 3 cuartos más 1 cuarto. Entonces 3 más 1, 4 sobre 4 igual a 1. Entonces, lo que hice anteriormente con cantidades enteras, ahora lo estoy haciendo con ángulos notables, ¿sí? Y efectivamente yo puedo haber tomado 60 grados o 45, la identidad pitagórica fundamental siempre se cumplirá. Bueno, entonces aquí voy a escribir la identidad pitagórica que fue la que obtuvimos. Entonces obtuvimos que sen cuadrado de teta más cos cuadrado de teta es idéntico a 1. Cuando algo es idéntico se pueden trazar 3 rayitas indicando que es una identidad. Bien, ahora si despejamos esta ecuación, tendríamos que sen cuadrado de teta es igual a 1 menos cos cuadrado de teta. O también que cos cuadrado de teta es igual a 1 menos sen cuadrado de teta. Digamos que estas son lo que habitualmente se utiliza. Ahora, si usted quiere despejar aún más, entonces sen de teta será igual a la raíz de 1 menos cos cuadrado de teta. O sea, pasé este cuadrado en forma de raíz. O cos de teta igual a la raíz de 1 menos sen cuadrado de teta. Y listo, obtuve todas las identidades posibles al despejar sen cuadrado de teta. Digamos que uno no, el trabajito debe centrarse en aprenderse esto, porque digamos que esto otro nosotros lo podemos ya por despeje sacar las conclusiones de ello. Bien. Ahora vamos a hacer un procedimiento para obtener otras identidades. Sen cuadrado de teta más cos cuadrado de teta idéntico a 1. Sabemos que si todos los términos de una igualdad se dividen por una misma cantidad, la igualdad se mantiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir todo entre sen cuadrado de teta. Sen cuadrado de teta, sen cuadrado de teta. Y la igualdad se va a mantener. Entonces, estos dos señores se cancelan y me va a quedar 1 más cos cuadrado de teta sobre sen cuadrado de teta. Entonces aquí vamos a anotar lo siguiente. Si nosotros hacemos sen de teta, sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hacemos cos de teta, sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y que tan de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar de aquí cateto opuesto. El cateto opuesto aquí me queda h por sen de teta. Y de aquí voy a despejar cateto adyacente, que me va a quedar h por cos de teta. Entonces, tengo tangente de teta, que es cateto opuesto, pero el cateto opuesto puede ser h sen de teta. Y el cateto adyacente puede ser h cos de teta, ¿cierto? Entonces cancelo y me queda otra identidad. Tangente de teta es igual a sen de teta sobre cos de teta. Por eso yo siempre que hago la tabla, esta de los ángulos, siempre empiezo con seno, coseno y aquí sigo tangente. Y tangente la sacamos de dividir esto entre esto, entre esto, esto entre esto y esto entre esto. Esto ya lo hemos hecho en clase, ¿no? Esto nos quedaba raíz de 3 sobre 3, esto queda 1 porque son iguales y esto queda raíz de 3. Y siempre veíamos seno entre coseno. O sea que de ahí que tangente es seno sobre coseno. Si sabemos que cotangente es el inverso de la tangente, entonces cotangente es cos de teta
sobre sen de teta. Entonces veamos acá. Tenemos coseno cuadrado de teta sobre sen cuadrado de teta. Coseno sobre seno es cotangente. Entonces, esto será cotangente cuadrado de teta. ¿Sí? Ahora veamos esta de acá, de 1 sobre sen de teta. Bien, entonces sabemos que sen de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero, entonces, ¿qué pasa con la cosecante? La cosecante de teta sabemos que es lo contrario de seno, o sea que es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿cierto? Entonces yo podría decir que sen de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es lo contrario de seno, o sea, son funciones inversas. De ahí entonces que cosecante de teta es igual a 1 sobre sen de teta. O sea, estoy intercambiando estas dos. Lo pasé aquí a multiplicar y este a dividir. O sea que si yo tengo 1 sobre sen de teta, eso sería equivalente a decir cosecante cuadrado de teta. Y obtengo otra identidad a partir de la función pitagórica fundamental. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer un resumen de todas las identidades que hemos sacado. La primera que obtuvimos fue que sen de teta más cos de teta cuadrado es igual a 1. También obtuvimos que tan de teta es igual a sen de teta sobre cos de teta. Bueno, y hay todas las que puedan sacar. También obtuvimos que cosecante cuadrado de teta, que es esta, es igual a 1 más cotangente cuadrado de teta. Ojo, las identidades pitagóricas siempre son en términos de cuadrados. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sen cuadrado de teta más cos cuadrado de teta igual a 1. Ahora voy a dividir todo entre, aquí dividí entre seno, ahora dividimos entre coseno cuadrado de teta. Entonces, seno sobre coseno es tangente, tangente cuadrado de teta. Coseno sobre coseno, 1 porque ambos están al cuadrado. Y 1 sobre coseno será el inverso de coseno, ¿cierto? El inverso de coseno es secante cuadrado de teta. Y obtengo otra identidad. Con estas tres, bueno, 4 identidades o todas las 1, 2, 3, esta cuarta, pero vamos a sacar otras. Digamos que yo ya puedo trabajar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí ya saqué todas mis identidades. Entonces quiero que hagamos el ejercicio de intentarlas recordar. ¿Listo? Entonces, vengo acá. Primero escribo las fundamentales. Sen de teta, el inverso de sen de teta es cosecante, o sea, 1 sobre cosecante de teta. O cosecante de teta, ¿sí? Igual a 1 sobre sen de teta. Tenemos cos de teta, el inverso de cos de teta, secante de teta. O secante de teta igual a 1 sobre cos de teta. ¿Listo? Tangente de teta, ya sabemos que es sen de teta sobre cos de teta. ¿Listo? Cotangente de teta es igual a cos de teta sobre sen de teta. Este ejercicio ustedes lo deben procurar hacer cada vez que empiecen a trabajar con identidades. También sé que tan de teta, el inverso, es cotangente de teta. O
cotangente de teta igual a 1 sobre tan de teta, como ustedes lo quieran. La identidad fundamental, sen cuadrado de teta más cos cuadrado de teta igual a 1. Por el teorema de Pitágoras lo pueden sacar facilito. Si yo divido entre seno, esto me va a quedar 1. Si divido entre seno, esto es cos sobre sen, o sea, cotangente cuadrado de teta igual a 1 sobre sen. Y 1 sobre sen, entonces es cosecante cuadrado de teta. La otra, seno sobre, ahora voy a dividir entre coseno, seno sobre coseno, entonces eso es tangente cuadrado de teta, más coseno sobre coseno 1, y 1 sobre coseno es secante cuadrado de teta. Y ahí ya hice el resumen de todas las identidades que vamos a trabajar para este tema. Entonces, esto parece al comienzo un poco complejo, pero no lo es tanto. Si ustedes recuerdan bien lo de factorización, digamos que no vamos a tener mayores compliques con esto, ¿sí? Entonces usted elabore una tabla donde quede el resumen de todo esto. Y bueno, ahora voy a resolver algunos problemas de identidades. Lo primero es que me pueden decir, me pueden pedir expresar sen de teta en términos de las demás razones trigonométricas. Listo. Entonces voy a empezar. Bien, entonces voy a expresar seno en términos de coseno. Seno en términos de coseno. Entonces, coseno. Término, coseno. Entonces busco una identidad que en donde aparezca seno y coseno, ¿sí? Entonces, seno y coseno aquí no aparece, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí aparece seno y coseno, pero también aparece cotangente. Y la idea es que solo aparezca seno y coseno, o sea, la pitagórica. Entonces la escribo, sen cuadrado de teta más cos cuadrado de teta idéntico a 1. Entonces diré, voy a despejar sen cuadrado de teta que es igual a 1 menos cos cuadrado de teta. Y luego sé que sen de teta es igual a la raíz de 1 menos cos cuadrado de teta. Listo, ya obtuve una identidad. ¿Sí? Y expresé seno en términos de coseno. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, que voy a sacar el sen de 60. Debe ser lo mismo que hacer 1 menos cos cuadrado de 60. El sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Nosotros ya, entonces, en la tablita, nosotros ya sabemos eso, ¿sí? Entonces aquí está la tablita. Sen de 60, raíz de 3 sobre 2. Idéntico a raíz de 1 menos el cos de 60. El cos de 60, entonces ya sabemos que es 1 medio y lo elevo al cuadrado. Raíz de 3 sobre 2 idéntico a 1, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Raíz de 3 sobre 2. Realizo esa operación. 4 por 1, 4. 1 por 1, 1. Y 4 por 1, 4. O sea que esto nos queda 4 menos 1, raíz de 3. Y la raíz de 4 es 2. Entonces, para sacar la función seno, yo puedo utilizar esta expresión o aplicar directamente el sen de teta. Bien, vamos con lo otro. Ya la expresé en términos de coseno, nos falta en términos de tangente. ¿Sí? Términos de tangente. Entonces busco una que tenga coseno, seno y tangente. Seno y tangente. Entonces, aquí aparece tangente y secante que es con coseno. Pero si miro esta de acá,
Cotangente yo la puedo expresar como tangente, ¿cierto? Y cosecante es el inverso de la función seno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esa. 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante cuadrado de teta. ¿Listo? Entonces empezamos. 1 más cotangente, como me están pidiendo es en tangente, es 1 sobre tangente cuadrado de teta, igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. ¿Y qué debo despejar? Seno. Entonces primero voy a hacer esta operación de acá. Tangente cuadrado de teta más 1 por 1, 1 sobre tangente por 1, tangente cuadrado de teta, igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. Ahí ya le puedo dar la vuelta a toda la fracción. Aquí no podía porque había una suma, pero ahora sí. Entonces, como yo quiero que quede arriba seno, entonces invierto aquí también esto. Tangente cuadrado de teta sobre tan cuadrado de teta más 1 igual a sen cuadrado de teta. Y ahora despejo, este cuadrado pasa en forma de raíz. Y nos queda tangente cuadrado de teta sobre tan cuadrado de teta más 1 sen de teta. O sea que sen de teta, le voy a dar la vuelta a todo esto, la raíz cuadrada de tangente cuadrado de teta pues es tan de teta sobre la raíz de tangente cuadrado de teta más 1. Y estas dos expresiones son equivalentes. Ya expresé a seno en términos de tangente. O sea que yo puedo reemplazar ahí por cualquier ángulo estos dos y me va a dar exactamente lo mismo acá que acá. O sea que si yo reemplazara aquí teta por 30, sería equivalente a hacer toda esta operación. En términos de cotangente, pues ya hice en términos de coseno, ya hice en términos de tangente. Ahora en términos de cotangente y parto nuevamente de acá, entonces voy a decir que 1 sobre sen cuadrado de teta, o sea, estoy tomando cosecante cuadrado, estoy utilizando esta identidad, es idéntico a 1 más cotangente cuadrado de teta. No le puedo dar la vuelta ahí como quisiera. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, entonces esto podría pasar, sen cuadrado de teta pasaría a multiplicar esto de dividir. Entonces, sen cuadrado de teta será igual a 1 sobre, entonces estoy invirtiendo todo, 1 sobre 1 más cotangente cuadrado de teta. Y luego sé que sen de teta es igual a la raíz de 1 sobre 1 más cotangente cuadrado de teta. Recuerde que yo aquí no puedo sacar esta raíz porque aquí hay una suma. Y listo, expresé en términos de cotangente la función sen de teta. Bueno, ¿qué otra función me falta? Ya hice coseno, ya hice tangente, ya hice cotangente, me falta secante. ¿Cierto? Me falta expresar en términos de secante. En términos de cosecante, pues no tendría sentido. Lo voy a hacer aquí. Bien, secante en términos de secante. En términos de cosecante, ¿qué pasa? Pues que es que seno ya es igual a 1 sobre cosecante. Entonces esa es la más fácil de hacer. Bien, entonces, ¿qué busco ahora? Secante tiene que ver con la función coseno. Entonces busco una que diga seno y coseno, que es esta misma. Entonces diría sen cuadrado de teta más cos cuadrado de teta idéntico a 1. Pero como yo necesito es secante, sen cuadrado de teta más coseno es lo mismo que decir 1, coseno es lo mismo que decir 1 sobre secante de teta al cuadrado igual a 1. Paso esto allá a restar y nos queda sen cuadrado de teta igual a 1 menos 1 sobre secante cuadrado de teta y luego la raíz. Sen cuadrado de teta
es igual, primero voy a hacer esta secante por 1, secante cuadrado de teta, menos 1 sobre secante cuadrado de teta. Bien, entonces aquí ya estoy por terminar. Sen de teta igual a la raíz de secante cuadrado de teta menos 1 sobre secante cuadrado de teta. Sen de teta igual a la raíz, en el numerador no puedo sacar esa cantidad y en el denominador es secante de teta. Y listo. Usted puede coger cualquier ángulo en cualquiera de estas expresiones y el seno le va a dar equivalente a esto, ¿sí? Tal cual lo demostré en este problema. Bien, estas son entonces cómo expreso cada razón en otra. Ustedes van a tener que hacer de tarea, la primera tareita, muchachos, es coger coseno, tangente, secante y expresarla en los demás términos de las otras razones trigonométricas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si por ejemplo usted dice tangente, quiero expresar tangente en términos de cos. Entonces usted busca una razón trigonométrica que tenga tangente, coseno o en su efecto secante. Entonces, tangente con coseno. Entonces será este de acá. Usted dice tan cuadrado de teta más 1 es igual a secante cuadrado de teta. Y empieza a hacer el mismo trabajo que yo hice. Entonces, tan cuadrado de teta es igual. Secante es 1 sobre cos cuadrado de teta. Menos 1. Hace la operación, tangente de teta igual a la raíz de 1 menos cos cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta. Hice de una vez la operación. Y luego sabe que tan de teta es igual a 1 menos cos cuadrado de teta sobre cos de teta. Y así va haciendo con todas. ¿Listo? Esa es la primera tarea, muchachos. Yo la escribiré ahorita por la plataforma, pero pues ya saben qué tienen que hacer. ¿Listo? Y ahora vamos a resolver un ejercicio de identidades. O sea, yo como esperaría que ustedes trabajaran para resolver cualquier identidad trigonométrica. Entonces, digamos que a mí me dicen o me piden demostrar, las identidades se demuestran. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dicen, demuestre que secante de teta sobre cos de teta menos tan de teta sobre cotangente de teta es idéntico a 1. Bien. O sea, vamos a ver si hay problemas que no dan. Los más difíciles son los que no dan, ¿cierto? Porque uno puede dar ahí muchas vueltas. Entonces nosotros lo vamos a demostrar de 3 formas. Entonces este es el problema. La primera forma. Como esto es una identidad, entonces yo la demuestro asignando un ángulo. Entonces el primero lo voy a llamar asignando ángulo, pero ese ángulo debe ser notable. Yo aquí, ¿qué les aconsejo? Que tomen 30 o 60 grados. ¿Listo? Entonces, para hacer esto, usted debe hacer rápidamente su tablita de 30, 45 y 60. 1, 2, 3, 2, 2, 2, raíz, raíz y listo. Coseno, 1, 2, 3, 2, 2, 2, raíz, raíz. Tangente, raíz de 3 sobre 3, 1, raíz de 3, dividiendo esto. O sea que sabemos que cosecante es 2, cosecante es 2 sobre, o sea, raíz de 2, porque es darle la vuelta a esto. Y cosecante de 60, entonces vendría a ser raíz de 3, perdón, 2 sobre raíz de 3. Entonces, le damos la vuelta a este de acá. Nos quedaría, lo voy a hacer aquí apartecito, en esta hojita. Nos quedaría 2 sobre raíz de 3, pero al racionalizar, 2 tercios raíz de 3. Entonces, 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Listo?
Luego, secante, que es el inverso de coseno, entonces aquí lo sacamos, 2 raíz de 3 sobre 3, entonces raíz de 2 y 2. Cotangente, entonces va a ser igual a raíz de 3, 1 y raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Entonces es darle la vuelta a esto, entonces quedaría 3 sobre raíz de 3, por si nos quedan dudas, entonces 3 raíz de 3 sobre 3 al racionalizar y queda raíz de 3. Bien, entonces hecho eso, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar acá. Entonces, estamos viendo la primera forma, muchachos. O sea, esto es de acá, de la primera forma que vamos a trabajar en demostrar una identidad. Entonces digo, secante y escojo un ángulo. Yo voy a trabajar con 30 grados. Sobre cos de 30 menos tan de 30, ¿sí? Sobre cotangente de 30. Vamos a ver si eso me da 1. Entonces, secante de 30. Secante de 30, entonces es 2 raíz de 3 sobre 3. Cos de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Luego, tan de 30, raíz de 3 sobre 3. Dividido cotangente de 30, raíz de 3, y vamos a ver si eso es 1. Aquí hago extremos y medios para los dos casos, ¿no? Esto aquí está sobre 1, extremos y medios. O sea que esto nos va a quedar en este punto. 2 por 2, 4, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 3 raíz de 3. Menos. Esto nos va a quedar raíz de 3 sobre 3 raíz de 3. Estos dos señores se cancelan y queda 4 tercios menos 1 tercio. Entonces 4 menos 1 da 3 tercios. Y como ven, sí es idéntico a 1. O sea, si reemplacé por el ángulo y me dio igual, entonces sé que sí es una identidad. O sea, la primera forma es asignando un ángulo notable. La segunda forma es por Pitágoras. Entonces, para esta forma yo lo que voy a hacer es un triángulo rectángulo y asigno un ángulo del que esté hablando la identidad. Entonces, hice este triángulo rectángulo y la identidad me está hablando del ángulo teta, hablo de esto de teta. Esto sé que es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esto es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces el cateto opuesto, para no irme tan largo, voy a llamarlo B y el cateto adyacente lo voy a llamar A. ¿Listo? ¿Y qué hago? Entonces aquí dice secante de teta sobre cos de teta y menos tan de teta sobre cotangente de teta idéntico a 1. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar a secante, coseno, tangente y cotangente por la razón respecto a un triángulo rectángulo. Entonces secante. Secante es el inverso de coseno, ¿cierto? Entonces, secante, coseno es cateto o adyacente sobre hipotenusa, o sea que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, que lo llamé A. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, menos tangente. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la cotangente es adyacente sobre opuesto. Y eso me debe dar 1. Entonces, ¿qué hice acá? Cada razón la cambié respecto a la relación de A y B. Entonces, para empezar, esto sería bueno que usted dijera sen de teta igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cos de teta igual al cateto adyacente
sobre hipotenusa. Tan de teta igual al cateto opuesto sobre adyacente. Y lo reemplacé acá. Y las inversas de ellas. ¿Listo? Ahora bien, entonces aplico extremos y medios, ¿cierto? Y nos va a quedar h cuadrado sobre a cuadrado menos. Perdón, aquí cometí un error. El cateto opuesto se llamaba b. No escribo cateto opuesto, sino b. B cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces veamos, aquí nos están diciendo, como es una fracción homogénea, h cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Y bien, entonces h cuadrado, si yo a h cuadrado le resto b cuadrado, ¿qué obtengo? Pues a cuadrado, porque el otro cateto lo obtengo restando los cuadrados de los catetos. O sea que esto es igual a cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 igual a 1. Y he demostrado entonces la identidad empleando el teorema de Pitágoras. Bien, y el último es empleando las identidades. Los tres casos van a ser obligatorios. ¿Listo, muchachos? O sea, no piensen que es que yo me aprendo uno de esos. No, hay que aprenderse los tres sistemas. Entonces, acá, sen de teta sobre cos de teta, entonces, aquí, perdón, era secante. Para las identidades, entonces lo que voy a hacer es tratar de llevar siempre la expresión de identidad en términos de seno o coseno. ¿Eso qué es? Entonces tenemos secante. Entonces aquí me toca escribir todas las identidades que nosotros ya sacamos. Pero nosotros ya hicimos un trabajo previo de eso. Entonces yo voy a tener acá lista mi ficha con todas las identidades elaboradas. Entonces la recomendación es que yo recorto esto que hice acá, ¿sí? Y con esa yo puedo trabajar. En los exámenes yo no les voy a dejar sacar esas identidades. Por eso les digo, pues se las van aprendiendo. Uno con la práctica se las va aprendiendo de memoria. Entonces empieza. Bueno, secante. Secante ¿a qué es igual? A 1 sobre cos de teta. Sobre cos de teta. Tangente. Eso es sen de teta sobre cos de teta. Sobre cotangente. Eso es cos de teta sobre sen de teta. Luego hacemos extremos y medios. Los extremos siempre van arriba, ¿no? 1 y coseno por coseno, cos cuadrado de teta. Menos sen por sen, sen cuadrado de teta. Sobre cos por cos, cos cuadrado de teta. Igual a 1. Ahora hago esta operación, pero como son fracciones homogéneas, sería 1 menos sen cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta igual a 1. Ahora miremos esto de acá. Eso de acá, entonces, es una identidad, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, cuando comenzamos, obtuvimos una identidad, ¿cierto? Sen cuadrado de teta, tenemos acá, sen cuadrado de teta más cos cuadrado de teta es igual a 1. Si yo despejo entonces el coseno cuadrado de teta, pues eso que va a darnos. Sen pasa a restar y obtenemos entonces que cos cuadrado de teta es 1 a 1 menos sen cuadrado de teta. Entonces aquí voy a hacer una sustitución. En vez de poner 1 menos sen cuadrado de teta, pongo coseno cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta idéntico a 1. Se cancela y 1 es igual a 1. Entonces demostré esta identidad por los tres métodos. ¿Sí? Vamos que si usted le va cogiendo a esto como el ritmo de trabajo, esto requiere muchísima práctica. Entonces, esto no es de ponerse ahí que... o sea, hay que trabajar fuerte con esto. Vamos a demostrar otra por los tres métodos. O sea, puede ser cada vez un poco más complejo. Entonces,
vamos a tomar la identidad, nos piden demostrar tangente cuadrado de teta, el ángulo puede variar, ¿no? Igual a 1 más tangente cuadrado de teta, y no siempre son identidades, cosecante cuadrado de teta. ¿Listo? Eso sí están expresadas en un mismo ángulo. La primera, vamos a hallar, reemplazar por un ángulo. Vamos a tomar 60 grados. Tangente cuadrado de 60 grados es igual a 1 más tangente cuadrado de 60 grados sobre cosecante cuadrado de 60 grados. ¿Listo? Entonces, previamente, usted debe colocar sus ángulos, porque en esto consiste. Entonces, yo ya elaboré la tabla, ¿no? Entonces, empiezo. Acá tenemos la tablita. Entonces, nos valemos de ella. Tangente cuadrado de teta. Tangente de 60 es raíz de 3. Entonces, aquí voy a colocar raíz de 3 al cuadrado. Será 1 más tangente cuadrada de 60, raíz de 3 al cuadrado sobre cosecante. Cosecante de 60 es 2 tercios raíz de 3, pero elevado al cuadrado, porque aquí está el cuadrado. ¿Sí? Y vamos a ver si es una identidad. Raíz de 3 al cuadrado es 3. 1 más 3 sobre el cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9 por 3. Repartir la potencia entre cada uno de ellos. 3 igual a 4 sobre, puedo simplificar estos dos y me queda 4 tercios. ¿Sí? 3 igual a producto de extremos, producto de medios, ¿cierto? Y nos queda 4 por 3 sobre 4, cancelo el 4 y queda que 3 es igual a 3. O sea que ese problema sí es una identidad trigonométrica. Aquí abajo, entonces te explico porque creo que no salió en la cámara. Esto aquí lo sumé, simplifiqué, o 4 por 3, 12 sobre 9 es 4 tercios. Y luego extremo, 4 por 3 y 4 por 1 y 4. Cancelo los 4 y queda que 3 es igual a 3. O sea, sí es idéntico. Ahora lo vamos a demostrar haciendo el triángulo. Este es el ángulo teta, esto es A, esto es B y esto es H. ¿Cierto? Las identidades previamente, entonces las escribo. Entonces seno, escribir estas razones trigonométricas. O sea, estas razones trigonométricas. Entonces, para el uno es el ángulo, para el otro y para el otro las identidades. Bien, y empiezo. Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente al cuadrado, porque dice cuadrado, igual a o idéntico a. Ya sabemos que esto tiene que cumplirse. Tangente A sobre B al cuadrado sobre cosecante es el inverso de seno. O sea, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que esto será hipotenusa sobre cateto opuesto al cuadrado. Resuelvo las potencias. A cuadrado, B cuadrado es igual a 1 más A cuadrado sobre B cuadrado sobre H cuadrado sobre A cuadrado. A cuadrado sobre B cuadrado igual a. Realizo esta suma. B cuadrado más A cuadrado. Entonces, tan sobre B cuadrado dividido H cuadrado A cuadrado. A cuadrado sobre B cuadrado es igual a producto de extremos, producto de medios. Entonces queda A cuadrado por B cuadrado más A cuadrado sobre B cuadrado por H cuadrado. Entonces veamos aquí lo siguiente. A cuadrado, B cuadrado igual a. A cuadrado por. Tenemos B cuadrado más A cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado
sobre b cuadrado por h cuadrado, cancelo y vemos que ahora la expresión nos ha quedado idéntica. Sí, aquí lo que hice fue reemplazar a esto por h cuadrado. Y quedó demostrado entonces por el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hacerlo por identidades. Tangente. Sen cuadrado sobre de teta sobre cos cuadrado de teta igual a 1 más sen cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta sobre 1 sobre sen cuadrado de teta. Entonces lo que les dije, busquen que todo quede expresado en términos de seno y coseno. En una identidad, uno que no debe hacer, uno no debe pasar, por ejemplo, que aquí está dividiendo, pasa a multiplicar, no, los dos términos se trabajan independientemente, o sea, trabajo solo con un lado, igual a, aquí hago la operación cos cuadrado de teta más sen cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta, sobre 1 sobre sen cuadrado de teta. Sen cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta igual a, entonces, extremos y medios. Sen cuadrado de teta por cos cuadrado de teta más sen cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta. Entonces, sen cuadrado de teta sobre cos cuadrado de teta. Entonces yo no hago, voy a cancelar estos dos, no. No, señores, se trabaja solo un lado y la idea es llegar a la expresión equivalente del lado contrario. Sen cuadrado de teta. ¿Y este señor quién es? Esta es la identidad fundamental, porque es coseno cuadrado de teta más sen cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, por 1 sobre cos cuadrado de teta. Y veo que son equivalentes. Bueno, muchachos, la próxima clase yo voy a dejarles de tarea unas identidades sencillas. La próxima clase voy a desarrollar unas identidades un poco más complejas que estas. Hay que trabajar fuerte, ¿listo? Y hay que practicar muchísimo. Entonces no olviden que deben tratar de ayudarse con los casos de factorización. Aquí no hemos empleado mucho de eso, eso hace parte de lo que vamos a aprender la próxima clase. Entonces espero que estén muy bien. No olviden mirar la plataforma para el taller y desarrollarlo. Entonces que pasen un feliz fin de semana, muchachos. Que descansen y que sigan bien de salud. Hasta luego, muchachos.